Sí, sí. Se viene jueguito nuevo. Se viene jueguito nuevo. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva serie, al primer capítulo de The Sherlock Holmes Chapter 1. ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos. Disfrutad de esta maravillosa historia que vamos a tener ahora. Sé que hay que poner reanudar porque ayer, para la gente de la plataforma morada, hicimos el intento del primer capítulo, pero la verdad todo salió desastroso, así que vamos a hacerlo ya, definitivamente. A partir de ahora empieza la serie de Sherlock Holmes Chapter 1 tanto para la plataforma morada como también para aquí, lo que es en YouTube. Así que manteniendo siempre la linealidad. Sí, aceptar. Bueno, manteniendo la linealidad como hemos hecho con Far Cry, como hemos hecho con otros jueguitos, como lo que es hacer el capítulo en la plataforma morada y el día siguiente empezarlo. Bueno, traer ese capítulo aquí a YouTube, a la plataforma roja. Si podéis poner el juego a 1080, de verdad, os lo agradecería un montón. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Me encanta que los dobladores, ¿no? En plan, a la hora de ponerle la voz al juego, sean todos ingleses con acento inglés puro y duro para darle toda esa caña, ¿no? La verdad que, a ver, no esperéis mucha reacción mía como tal, porque esto ya lo hemos vivido, el primer cuarto de hora del juego ya lo vivimos, lo que es ayer. Bueno, para YouTube sería anteayer, porque estamos grabando esto siempre. Cada capítulo es al día anterior de cuando lo publico en YouTube. Pero dejamos todas las cinemáticas, dejamos todo para que quede guapo, ¿no? Porque que se viva todo el juego. Vale, y aquí, si me permitís, que se acabe la cinemática, ya sabemos. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Dejadme un momentito en el que vaya a poner... ¿Está bien la cámara, no? ¿Está bien todo? Sí, vale. Que se me ha olvidado de ponerlo un poquito fuera de cámara. Vale, aquí viene el típico tutorial. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Ok. Sabemos que no podemos interactuar con nadie más, porque ya lo intentamos hacer. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to esperabas? Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our Vale. room. I hope there's a balcony with a Pues view. nada, vamos al lío de Montepío. Sabemos que está la parte de arriba y está el final de todo. Es lo único que sé. Cuando ya diga hasta aquí hemos vivido el juego, ya será totalmente nuevo para nosotros. Entonces mis reacciones serán esas reacciones. Por ahora no voy a fingir como ¡wow! ¡Qué hotel! O sea, como hacen muchos otros youtubers, porque la verdad no lo puedo hacer. Porque no. Lo siento. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer?
Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Vale. Let's check what they have on offer. What? ¿Y qué hace aquí? Hey, Sherry. Ahora. Just our luck. Vale. A medium, John. Haven't we been through this already? Medium. Come on, it's not like we've got anything better to do. Ahora. Perdonad. Que no lo vi. Disculpad, ¿eh? Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me. Este Why should I señor es sit for a demasiado inglés, portrait? ¿no? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. Okay, I'm time to starving. check if John found us a nice table for the evening. Y se ha hecho TP hasta allí. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Ok. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right. Vale. I hope you noted down your observations in your casebook. Entonces. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Vale. Por aquí nos quedamos en el capítulo de ayer. Entonces, tanto para la gente de la plataforma morada como para la gente de YouTube, básicamente nos tenemos que fijar siempre en las pistas, que es lo que hay arriba. Sí, entonces está lo de opciones en cómo se juega. Aquí te sale todo. Sí, son cosas que he visto, en plan, lo que es durante el capítulo que no me di cuenta. Vale, teniendo esto en cuenta, aquí tenemos la de las personas y como una chincheta. Y no es que vayamos a hablar con la streamer chincheta de Sucra, perdón, es un chiste malo, sino que básicamente, pues, tenemos que, aquí están las personas, preguntarle a la gente y luego tenemos que buscar la chincheta con la que dice fijar la evidencia. Entonces, tenemos que fijar la evidencia, rollo es
Fijarlo así. Sí, ¿no? Está bien puesto, ¿no? Vale. Fija la pista con X y habla con alguien. Sí. Entonces está fijado. Ahí está. Y ahora vamos a hablar con alguien. Are you able to help me? Friend, you're lucky there is something I know about this. Vale, había 3 personas en la mesa, una pareja y un oficial de la marina retirado. La pareja se marchó hace poco, pero el oficial de la marina sigue en el jardín delantero. Tengo que encontrarlo. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Pulsa el Q Why para not? Let's see how good you really are. Pulsa Q para concentrarte y revelar detalles que identifiquen a tu objetivo. No te olvides de fijar la pista correspondiente. Algunas evidencias no se verán sin ella. Intenta localizar al antiguo oficial de la marina. Vale, pues está en el... que salió el jardín delantero. Estamos en el jardín delantero. Entonces ahora pulsamos Q. Actriz kurda. Vale, pero es un antiguo oficial. Vale, pues tenemos que fijarnos en hombres. Artista escocés, le hace daño a los animales y es afable. Miedo a las alturas, amistoso, profesor sueco. ¿Por aquí hay alguien? No. Aquí, artista cordoneño, aficionado al póker, compasivo. Médico albanés, buen nadador, compasivo. Aristócrata inglés, trabaja en un jardín, compasivo. Diplomática inglés, oficial militar retirado. Oficial de la marina. Oficial militar. Es que de los que más se parece. Buen nadador, trabaja en un jardín. El que más se parece, creo que este era notable, ¿no? ¿O qué coño era este? Ah, no, médico a las alturas. No había un notable, no había alguien. Pues este es el que más se parece. Entonces vamos a hablar con este. May I ask you something? My dear fellow, you're talking to the right man. Vale, el oficial de la marina, el señor Rhodes, estaba sentado en nuestra mesa con la pareja de nobles. El hombre hablaba de navegar y la dama jugaba con el bastón. Quizá lo puso a un lado y su esposo se olvidó de llevárselo cuando se marcharon para conocer al medium. Ahora tengo la excusa perfecta para pasar a la sala de la sesión de espiritismo. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Vale. Antes de nada, en el capítulo de ayer vi que por aquí había una cosita. Que era aquí, ¿no? Aquí sí. Rituales oscuros en el cementerio. Podéis pausar el vídeo y ver todo esto. Pero básicamente pues cositas oscuras con vampiros y cosas de cadáveres y tal que ocurrieron. Así que bueno, si el cartelito está aquí, entiendo que la puerta está ahí al final, o está arriba. Ah, mira, pero mi amigo está aquí. Oye, ¿por qué se hace TP? Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Vale. Está aquí, sí. This hotel, this island, it's What? full of thieves. ¿Qué? First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Piel enrojecida e hinchada.
Vale, nos fijamos en lo que lleva. Ropa cara nueva, rico y a la moda. No puedo bajar. Ahora, vale. No lleva alianza. Golpeó fuerte a alguien hace poco. A ver. Una cabeza de ajo. No lleva alianza. Rostro enrojecido. Ropa cara... Vale. Por el bastón parece bastante evidente que el hombre es Lord Craven, un noble inglés que visita hoteles donde traten su enfermedad del hígado. Su rubicón indica que la tentación de beberse un par de tragos de alcohol, quizá descolocado por la sesión de espiritismo. Por sus nudillos enrojecidos deduzco que asiste a clases de boxeo para mejorar su condición física. Molesto ya por la desaparición de su bastón, no es sorprendente que robó el diamante. El robo del diamante haya enfurecido. Inglés enfermo de vacaciones, noble británico aburrido. Yo creo que cuadra con el perfil de un inglés enfermo de vacaciones. Por las manos, por el hecho de haber bebido, ¿sabes? Porque tiene la piel enrojecida e hinchada, porque se ha peleado, ¿sabes? Porque el hecho de perder el bastón, tela. Entonces, confirmamos el perfil. Vale, sí, aceptamos. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong. But you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond too. ¡No me jodas! Yes, you should do Soy una mierda. Child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Háblame del diamante. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. What? Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Ok. Z para resaltar las zonas de interacción en el entorno. Esta habilidad debe recargarse antes de volver a usarla. No, mira, aquí hay algo. Ok.
Te ayuda a percibir los detalles más pequeños sobre el mundo que te rodea. Cuando veas un círculo blanco inscrito, pulsa B para obtener el objeto más de cerca. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Por aquí había algo, ¿no? This must be the ectoplasm. Ah, vale. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Half a glass of Balblair scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? ¿Qué es lo que me queda? ¿No hay nada más? Aquí, aquí, ah. Dios, perdón. Porque hay una mariposa. Espera, 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 espera. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Vale. Nueva pista del Palacio de la Mente. Vale, el Palacio de la Mente era con la Z. No, perdón. Aquí, aquí, perdón. Fantasmas del pasado. Vale. Vale. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. Servicial afable. Thank you for helping us resolve the situation, sir. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good Pistas claves deductions. conseguidas. Has encontrado suficientes pistas suficientes para realizar una deducción. Abre el cuaderno con C y dirígete al Palacio de la Mente. En su interior empareja las pistas que has reunido para realizar deducciones. Vale, pero antes quiero mirar aquí. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. No hay nada. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Vale, pues vamos a hacer deducciones. Lady Craven estaba frente a la ventana. La dama señaló otro lado de la mesa. Seguro que vio a alguien en el patio durante la Vale, o sea, señaló la ventana. Estoy seguro que vio a alguien en el patio durante la sesión de espiritismo. Por el patio ves a través de la ventana, así que bien.
Lady Craven golpeó al medium el alfiler de polilla. ¿Qué deducción puede haber? Claro, cuando descubrió que habían robado el diamante, Lord Craven golpeó al medium en el rostro. Pero es que Luca tiene un alfiler con forma de polilla. No tiene nada que ver. O sea, no es que lo golpeó con un objeto y ese objeto puede ser, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver. Así que... Nope. Nope. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Vale, la señora señaló la ventana. Espera. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Rastrear los movimientos de alguien. Primero fija la pista relevante en la pantalla y después entra en el modo de concentración. Vale, perdonad. Para revelar el rastro, Sherlock intuirá la ruta aproximada, así que mantente dentro de esa zona. Vale, vamos a ponernos aquí entonces. Vamos a pillar a alguien en el patio. Fijamos esta pista. Fija la pista relevante. Declaración del medio, declaración de la descripción del personaje Lord Craven. Ah, vale, esto es lo que vamos... Vale, fantasmas del pasado. Fijar. Ah, vale. Por aquí. El zapato. Size 4 with a broken heel. Talla 37. Vale. Vamos a venir de aquí. No entiendo. O sea, es como que comprendo. Alguien en el patio. Fijamos pista. Y esto no tiene nada más. Ah, vale. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid.
Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Vale, este nada. Tenemos que mirar camareras. ¿No están en la parte de arriba? Camarera etíope. Esta se parece, ¿eh? Si no veo ninguna más. Es camarera y lleva la talla 37. Ese es su nombre. Ojito, ¿eh? El resto son cocineras. Pero yo, aquí por ejemplo hay una cocinera alemana. Vale, esa tiene dos coincidencias. Es camarera y usa la talla 37. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Oh, you scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve Vale, that? tenemos la We all declaración. got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Oh, let's get back to the crime scene. Vale. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Pues venga, vamos a volver. Simplemente era... Es eso. Lady Craven explorar y retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the Para staff reported that the reconstruir el medium was pasado. locked in his room. Interacciona con el nodo inicial y recrea una visión precisa de los acontecimientos. Intenta ahora colocar los participantes de la sesión en sus posiciones. Pues yo me tengo que concentrar para esto.
¿Cómo? Validar anterior, siguiente, salir. No, la chica la vio desde aquí. No, coño. Vale. Está bien, ¿no? Basándome en la chica. Está aquí. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Una medusa, dice. Vale, pues... Vale, tenemos eso y tal. A ver... Buscar una ubicación y hablar con un personaje clave. Vale. Pues tenemos que buscar la ubicación 226, si no recuerdo mal. Y darle caña. Vale, esta no. ...223... 200... Vale, entonces por aquí. Esta es la 224... 225... Lady Craven is not who she seems. Lady Craven is not who she seems. El cocinero roba comida. Levantar las sospechas de las camareras. El cocinero no. El hijo no va con buenas compañías. Emborrachó a su esposo. Estaba alerta. ¡No! Vale, aunque se descubrió uno nuevo, así que no dudes en escuchar. Lady Craven is not who she seems. Vale. Comenzamos. El cocinero roba comida. No. Los precios vuelven a subir. No. No puedo usar un cuchillo de pescado. ¿Qué? El hijo no va con buenas compañías. Mierda, muchos huéspedes de... ¡Ah! ¡No! ¡Me he puesto nervioso! ¡Ah! No, no, no. Esto es complicado, tío. O sea, es como que encima hay tiempo. Lady Craven is not who... Vale, a ver. Muchos huéspedes este verano. Los precios vuelven a subir. No. Voy a usar un cuchillo de pescado. El hijo no va con buenas compañías. No. El cocinero roba comida. No. Emborrachó a su esposo. Estaba alerta. Lady Craven is not who she seems. Remember? O sea... No. No estaba alerta. Lady Craven is not who she seems.
Vale. A ver. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. Es camarera. Es verdad. Es la Vale. No tiene nada que ver. El cocinero roba comida. Tampoco. Vale, ¿quién? Vale. Lo del cuchillo de pescado. Lady Craven is not... Por Dios. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall. ¿En serio? Chat. No. Vale. Vale. A los miembros del personal decían que puede que no sea la persona. Decían que puede que no sea la esposa de Lord Craven. Si me observaban, estuvo vigilante toda la noche, al tiempo que intentaba que Lord Craven se emborrachara. También se dieron cuenta de que la dama no sabía usar bien el cuchillo de pescado. Joder. Ha sido complicado, pero está guapo, ¿eh? Es que es un juego que hay que estar muy atento. Ok. ¡No está muerta! You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Huh. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. Huh. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised?
El diamante. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Strangled with bare hands, judging by the bruises. ¿Qué cosa nos falta? O sea, ¿dónde coño está lo que falta? Porque no puedo ir más a la derecha. El bolso no lo puedo mirar. El cojín tampoco. ¿La mano? Por aquí. ¿Tiene alguna marca? El pelo, la oreja, los ojos. La nariz, la boca, la mejilla. Vale, me puedo vale, que me puedo mover mientras... Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. ¿En dónde está? Demuestran que la estrangularon. La cama está de sello, hay un enorme diamante. Confirma que fue el que le robaron de una transacción de espiritismo. El bolso con las pertenencias de la dama está completamente abierto, con todo esparcido alrededor como si lo hubieran registrado. Vale. A ver si pulsamos a la H. Combinar de buena manera, reúne pistas en el cuaderno, realiza una deducción nueva. A ver. Estrangularon a... El diamante estaba junto a Emma. No tiene nada que ver. No, sería estrangularon a Emma y Lord Craven estaba... No, porque quedó... Vale. Entonces es que... Vale, es que no hemos encontrado pista alguna. Lord Craven golpeó al medium. No sé cómo lo he hecho. Señora Ventana, estoy seguro de que vio a alguien en el patio de una transacción de espiritismo. Vale, pero ¿qué cosas le he dado? Pido perdón.
Chisme sobre Lady Craven. Explicación de Lord Craven. Vale. Tiene miedo que lo ocurre, se me ha pedido, me encuentro nada, firmando nada. La habitación contigua a la suya, que la llave está en recepción. Vale, pues vamos a ir a recepción entonces. Vale. Tenemos una deducción más, aunque en cierta manera como que ya lo sabíamos, pero está bien. ¡Hala! ¡Qué guapo! Vale. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush! No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Dios, tenemos una voz en off y todo. Está súper guapo. Vale, pues gracias. Tenedlo esto en cuenta. Vamos a omitir esto. Vale. ¿Qué era por aquí? No, perdona, por aquí. La habitación contigua era esta, ¿no? Una pista en el Palacio de la Mente. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Leve decoloración, mucho maquillaje. Encajó un buen golpe. Entrenando los juegos de manos. Extrema delgadez, posible desnutrición. Arañazos recientes, leve sangrado. A ver. Extrema delgadez, posible desnutrición. Bueno, vale, acabamos de leer esto. Es delgado y parece malnutrido. Le sangra la nariz debido a un buen golpe. Emplea maquillaje para ocultar sus tatuajes. Sus dedos finos y ágiles son de un carterista entrenado en el delicado arte del hurto. Tiene rasguños y arañazos recientes en las muñecas producidos por una reciente breve reyerta. Creo que es más criminal que medium y esta es su nueva forma de ganar dinero, engañando a los adinerados. Es delgado y parece malnutrido, lesiona la nariz debido a un buen golpe. El maquillaje para ocultar las señales de una enfermedad causada por la malnutrición. Posiblemente. Sus dedos finos y ágiles muestran que puede ser hábil realizando trucos que usa para manipular objetos ocultos. Tiene rasguños en las muñecas producidos por una reciente y breve reyerta. Creo que hace de medium lo mejor que puede, pero no le va bien el negocio y a veces tiene que apañárselas sin comer. Oculta sus señales de una enfermedad causada por la malnutrición. Arañazos en las muñecas, dedos largos y finos, leve decoloración. Sangrado de nariz. ¿Ex ladrón o un medium, chat? Claro, ha encajado porque se han peleado.
Entonces les sangra la nariz debido a un buen golpe. Porque por una mala nutrición te sangra la nariz. Puede emplear maquillaje para ocultar sus tatuajes. Yo creo que es ex ladrón, ¿eh? Y dedos finos y ágiles de un carterista. El medium, dedos finos y ágiles muestran que puede ser hábil realizando trucos que usa para manipular objetos ocultos. Es que también puede ser, pero lo que más me llama la atención es el tema. Es el tema del maquillaje. Y lo de la nariz. Yo diría que es un ex ladrón. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. No sé si he hecho bien o qué. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. You always take me to the best of places, Sherry. Bilge, balderdash and baloney, the lot of them. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Ahora pistas para examinar el químico. Abre tu cuaderno y resaltas la mano y pulsa para empezar con tu análisis. Vale, vamos a pillar todo. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Por cierto, tenemos para hacer como una cámara de fotos. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. A remarkably simple lock. Vale. Pensaba que tenemos... Ah, vale. Operaciones químicas, reactivos disponibles. ¿Qué ponemos esto aquí? No entiendo. Ayuda. A ver. Selecciona dos reactivos. Selecciona una operación. Enlace reactivos en una operación. Haz que el resultado... Vale. Combina dos reactivos. Vale. O sea, están seleccionados. Vale, ¿cómo hago? A ver.
3 y 2. Operación química. ¿No va? Mantener enlazar. Mantener enlazar. Pero ¿cómo lo...? O sea... Crea la fórmula objetivo a la derecha. Selecciona dos reactivos. Paso 2, selecciona una operación. Lo tenemos. Enlaces reactivos en una operación. Y el 4... Haz que el resultado... Vale. O sea... Mantenemos... A ver... Reiniciamos. Ah, vale. Tenemos que hacer... Aquí. Perdona. Ah, vale, que es arrastrándolo. Vale. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo le damos? Selecciona dos reactivos, lo tenemos. Selecciona una operación. Ok. Enlace reactivos en una operación. Haz que el resultado coincida con la fórmula. Vale, tenemos que acabar de enlazarlo todo. Vale, vale, perdón. La reacción demuestra que es goma de látex mezclada con fósforo. Por más que sea peligroso, tiene... tener este elemento químico en la boca. Estoy bastante decepcionado. Esperaba que fuera algo más ingenioso. Vale, eso confirma más mi teoría. La puerta de las habitaciones tiene una cerradura barata. Vale. Venimos aquí. Vale, a ver. Ajá. Que los sirvientes que lo trasladaron a su habitación lo trataron mal. Ajá. La puerta de habitación entre Luca y el Lord tiene una cerradura mala que puede forzarse. Que descubrí que me habían robado lo que era con medio en el rostro. Vale. Luca pudo forzar fácilmente la cerradura. Vale. El asesino dejó el diamante. Quien quiera que matase a Emma dejó el diamante junto a su cadáver. O Lord Craven pilló a Emma con la piedra. Volvió a la habitación justo cuando Emma estaba escondiendo el diamante y la pilló por sorpresa.
Es que tal y como estaba el cadáver, ¿creéis que realmente la vio por sorpresa? Es que si es un ladrón, el medium pudo haberlo robado. Pudo haber entrado en su habitación y como la cerradura la forzó, ¿sabes? Porque podría, o sea, pudo forzar la cerradura, pudo entrar, estrangularla a ella y dejar el diamante cerca. Quiero más cosas, no estoy seguro del todo, Fua, chaval, qué guapo el juego, tío. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Es que no hay ninguna... Vale, lo que es la historia. Dice un personaje. Puede ser un ladrón, Si el tío es un ladrón... Es que también ectoplasma es una sustancia un poquito ilegal. Y cuando le hemos preguntado... Es que yo diría... Yo me voy a decantar... A ver... Me ha dicho que los sirvientes lo trasladaron a su habitación. Lo trataron mal. Arañazos recientes con el que estrangularon a Enfa. ¿A Emma? Emma le dejó a Luca unos arañazos en la mano mientras luchaba por su vida. Es que puede ser, Es verdad. Es verdad. Lo trataron en su habitación, lo trataron mal. Luca tiene un alfiler con forma de polilla. Esto... Lo hemos visto, pero no... Estaba en la habitación con Emma. No coincide con nada. Falta lo de los rituales oscuros. Acabamos de enlazar deducciones. Claro, si Lord Craven pilló a Emma con la piedra, ¿qué significa? Deduce en busca de una versión de los hechos. O sea, selecciona la interpretación que creas. Resuelve cualquier conflicto lógico. Deduce en busca de una versión de los hechos. O sea, no me dice nada del color. Es un lugar para pensar. Tus acciones puede cambiar cualquier decisión. Y aquí no hay nada más, ¿no? Quiero visitar. A ver, lo del alfiler de la... de polilla. Dios, es que está súper interesante. Lo del alfiler de la polilla, ¿qué? Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Do something about it, Holmes.
I did not do it. You know that. Aha. A neat hiding place. Why would she conceal all of this? This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Anillo con el diseño de la polilla. Vale, esto falta. £1,000, that's quite a fortune. Considerable fortuna. Maquillaje. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. Vale, ¿veis cómo faltaban pistas? Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Mal gusto. Vale. He hallado un montón de dinero en un anillo familiar. En el alijo secreto entre los perfumes de Emma. Vale, tenemos que preguntar sobre esto. Vale, el alfiler de polilla lo podemos unir con el anillo de polilla. Luca y Emma podrían conocerse de antes. Luca y Emma tenían joyas con el mismo motivo de la polilla. ¿Podrían tener algo en común? Sí, que eran amantes. Entonces lo más seguro es que... No, tío, se... Vale. Está hecho de cobre y parece viejo. No encaja con el resto de las joyas. Vamos a preguntárselo. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. No reconoce el anillo. Está seguro que nunca lo ha visto ni a la señora Emma llevarlo. Un montón de dinero, anillo familiar, un anillo secreto de los perfumes de Emma. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Aparte, en plan, perfectamente puedes entrar por aquí, estrangular, en plan, estrangularla e irte. So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. Ah, está bien, ¿eh? Vale, vamos a venir aquí y le vamos a preguntar al tío este sobre el tema del químico. Fijamos pista. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Se fue mucho cuando vio las joyas. Ah, no, perdona. Aquí. La reacción demuestra
¿Qué es goma de látex? I need to go. No hay nada. O sea, tenemos el crimen. Vale, le tenemos que hablar sobre el anillo de la polilla. Proporcionamos pista. El anillo con diseño de polilla. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Ah. Hola, cumpleañero, ¿cómo estás? Vale, podemos hablar. Escucha, afirma que estuvo en el bar. Podemos hablar con los del bar. Sorry. Maybe a guest noticed him. Sorry. Maybe a guest noticed him. Raro, raro. Bien, bien, me alegra. El juego va bien. Solo que... En plan, es complicado, pero está súper guapo. Fijamos pista. Porque dice Lord Craven que estaba en el bar, pero podría desmentirlo. Sorry. Maybe a guest noticed him. Otro huésped. Otro huésped se fijó en él. Is this familiar to you? My dear fellow, you're talking to the right man. Vale. He encontrado un testigo que afirma que Lord Craven pasó muy poco tiempo en el bar después de salir de la sesión. Muy poco tiempo en el bar. Pasó muy poco tiempo en el bar. No bebió demasiado. Vale, y del cadáver de Emma... Lord Craven golpeó el medio, pasó un rato en el bar. Un rato solo. Vale, es una buena deducción en el que Lord Craven tuvo tiempo de matar a Emma. O tuvo una ventana de oportunidad. Es decir, que mientras Emma estaba siendo asesinada, Lord Craven estaba ahí. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros entramos en la habitación de Emma, ella ya estaba muerta y Lord Craven estaba dentro. Vale, vamos a hablar, creo que con este señor sobre... Fijamos la pista. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. No, es que hay algo con el cadáver de Emma, pero que no podemos hacer. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Now you're in your element, Sherry. I did not do it. You know that. Recibir la conversación que me prometió para sofocar el escándalo y sufragar mi tratamiento después de su grosera conducta. Sabe que perdí mi trabajo por sus acusaciones falsas. Ahora, aún después de probar mi inocencia, no puedo volver a trabajar debido a la lesión de mi mano. Nos veremos en los tribunales. Tengo que informarle de que la investigación por robo continúa, aunque aún no se ha hallado el anillo.
Hemos tenido que soltar la L.O. DuPont. Bueno, supongo que será algún tipo de policía. El sirviente, pues no hemos hallado evidencia alguna de su participación en el delito. Le informaremos de cualquier progreso en el caso. Teniente Gabriel, comisaría de policía de Marsella. Vale, tenemos dos nuevas coincidencias. Inculpó a los sirvientes. Quien robara el crimen durante el viaje inculpó a los sirvientes para cubrir su rastro. Vale, tenemos carta sobre el anillo robado. Do something about it, Holmes. I did not do Pero it. esto You ya lo know that. tenemos. Vale. Por aquí no hay nada. Es que no entiendo. O sea, no entiendo qué tengo que hacer con el cadáver. No puede controlar su temperamento. Es un hombre inestable que no puede controlar su temperamento, ¿ok? A ver, Emma robaba, pero hizo que Lord Craven creyera que eran los sirvientes los que lo hacían. Robó durante todo el viaje. Luca podría saber que Emma era ladrona. Si sus caminos se cruzaron en el pasado, Luca bien podría saber la predilección de Emma por el robo. Por lo que Luca podría saber que Emma intentó inculparlo. El medium Luca podría saber que Emma era una ladrona que estaba intentando inculparlo por el crimen. Por eso la mató. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Vale, ¿por qué me señala cosas del Palacio de la Mente? O sea, si mostramos lo contrario... Ah, pero esto muestra... Claro. Emma intentó inculpar a Luca, el medium, del robo del diamante. En venganza, él la mató. Es un asesino, no pudo refrenarse de matar a Emma, aunque pudo haberle contado todo a la policía. Luca luchó por su vida, dado su conflicto pasado. Si lo arrestara, nada podría salvarlo del cadalso. Y Emma lo sabía. Le voy a impedir que huya para empezar una nueva vida. A ver... Claro, Emma peleó por su vida, pero es que no tiene... O sea, Luca no tiene... No, perdona, el Lord Craven no tiene ningún arañazo. Más allá que tiene la cara roja porque ha bebido. Aunque haya bebido poco, pero ha bebido. Quizá ha tenido un golpe de suerte. Porque si tuvo tiempo...
Claro, es que hay más indicios contra Luca. Vamos a llevarlo ante la justicia. Cambiar conclusión o atrás. Vale. Podemos cambiarlo, vale. No, tío. Tú has matado. Atente a las consecuencias. Me da igual tu pasado, pero has matado, ¿sabes? Hay que hacer justicia. Vale. ¿Y cómo hacemos entonces todo? Porque si cambiamos de conclusión... No. O sea, está bien, ¿no? Acusamos. Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? Vale. I was locked in here and could not hurt a fly. A ver, los cerradores se pueden forzar. Se ve que Emma era una ladrona. Los arañazos. Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. Era la última opción. How on earth can you believe Pido this? perdón. I think soy the nuevo en police esto. will easily find the proof when they browse their archives. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. ¿Qué hacemos, chat? ¿Le damos una oportunidad? ¿O debe ser castigado? Siempre y cuando esté contando la verdad. Que tiene la pinta. Pero... es su palabra contra la de una fallecida. Y los muertos no pueden hablar. Pero podría haber hecho las cosas de una diferente manera, rollo. Podría haber denunciado todo eso. Como nadie contesta por ahora... Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me.
He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. Claro, deberíamos estar preocupados. That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So you must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything, even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here Qué for. buen preludio, tío. Qué buen prólogo, la verdad que ha estado guapo. Largo, pero... A ver, largo porque también nosotros lo hemos hecho. Pero guapo. Así que... Amigos, por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Si es así, dadle... Bueno, si os ha gustado, dadle un buen like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo capítulo con mucho más y mejor, por si es posible. Intentaremos hacerlo todo. A ver, ha sido la primera vez. También soy mal honesto porque no tengo ni idea. Sé que quizá el capítulo se ha hecho un poco bastante largo, pero intentaré hacer un caso por capítulo o no sé. Pero bueno, muchísimas gracias. No os olvidéis de ver la última cinemática en la que doy mención a toda la gente que es sub en el canal de la plataforma morada. Y si quieres aparecer por allí, pues simplemente te puedes suscribir utilizando el Prime, que por algo es totalmente gratuito. Dicho y hecho, un besazo, un saludo y hasta mañana. Chao, chao.